Los domingos en nuestra casa en Valencia siempre llevaban consigo una sensación de ritual forzado. Había algo en el aire que nunca terminaba de sentirse natural, como si todos estuviéramos representando una obra de teatro familiar, donde cada uno tenía un papel asignado. Mi esposo, Javier, insistía en preparar el desayuno para todos, aunque siempre me pareció más una actuación que un acto genuino de cariño. Su obsesión por mantener las apariencias era casi palpable, especialmente cuando su familia estaba presente. Aquel domingo de mayo no fue diferente. El sol entraba por las ventanas de nuestra cocina, iluminando la mesa perfectamente dispuesta, con pan recién horneado, frutas cortadas con precisión milimétrica y una jarra de zumo de naranja en el centro. Todo parecía sacado de una revista de decoración, demasiado perfecto para ser real. Mi suegra, doña Mercedes, estaba sentada frente a mí, con ese porte aristocrático que nunca abandonaba, ni siquiera en la intimidad familiar. Sus ojos, afilados como cuchillos, escaneaban cada uno de mis movimientos. Después de 15 años de matrimonio, me había acostumbrado a sus miradas frías y comentarios despectivos, pero el peso de su presencia nunca dejaba de abrumarme. «Elena, siéntate derecha. Pareces una adolescente desganada», me espetó mientras untaba mantequilla en su pan con movimientos precisos. Mi hijo Carlos, de 12 años, me miró con complicidad desde el otro lado de la mesa. Él también sufría el escrutinio constante de su abuela. Mi suegro, don Francisco, un hombre callado que había aprendido a sobrevivir en el matrimonio mediante el silencio, se escondía detrás de su periódico. De vez en cuando, sus ojos se asomaban por encima de las páginas para evaluar la situación, como un animal tímido que tantea el terreno antes de aventurarse a salir. Cuando Javier se acercó con 2 vasos de zumo, algo en su expresión me puso en alerta. Su sonrisa parecía forzada, una máscara mal ajustada sobre un rostro que ocultaba algo más. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba el vaso frente a mí, derramando unas gotas sobre el mantel inmaculado. Mercedes chasqueó la lengua con desaprobación. «Ten más cuidado, hijo», le reprendió, pero él apenas reaccionó. Estaba demasiado concentrado en observarme. Levanté el vaso y lo acerqué a mis labios, pero el primer sorbo me sobresaltó. El sabor era extraño, con un regusto metálico y amargo que no pertenecía al zumo de naranja natural. Era como si algo ajeno hubiera sido mezclado en la bebida, algo que no debería estar ahí. Mis instintos se agudizaron en un instante, y me quedé inmóvil con el líquido en la boca, mi mente procesando a toda velocidad aquella sensación de alarma. Tratando de no revelar mi sospecha, tragué con dificultad y bajé suavemente el vaso a la mesa. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a Javier, que se había sentado y evitaba mis ojos, concentrándose en cortar una pieza de tortilla española con demasiada atención. Algo no estaba bien, y lo sabía con cada fibra de mi ser. «¿No te gusta mi zumo, Elena?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que a mí me pareció cargada de tensión. «Está un poco amargo», respondí con calma estudiada. Quizás las naranjas no estaban en su mejor momento. Sin decir más, deslicé discretamente el vaso hacia mi suegra, que había estado observándome con su habitual desdén. La vi fruncir el ceño ante mi gesto, interpretándolo como un desafío o un desplante, no como lo que realmente era, una prueba. «Las naranjas de Valencia son las mejores del mundo», declaró ella con ese orgullo regional tan característico suyo. «Si no sabes apreciarlas, es tu problema». Y como para demostrar su punto, tomó el vaso y bebió un largo trago. La vi tragar con satisfacción, como si hubiera ganado algún tipo de competencia invisible entre nosotras. Carlos hablaba animadamente sobre su próximo partido de fútbol, ajeno a la corriente subterránea de tensión que fluía entre los adultos. Javier apenas tocaba su comida,
moviendo los trozos de un lado a otro del plato. Su pierna bajo la mesa no dejaba de moverse en un tic nervioso que yo conocía bien, señal inequívoca de su ansiedad. El reloj de pared marcaba las 11:30 cuando terminamos de desayunar. Los domingos solíamos pasar el día entero juntos, un calvario semanal que se había convertido en tradición. A veces íbamos al Parque del Turia, otras veces visitábamos el centro histórico o simplemente nos quedábamos en casa jugando a juegos de mesa. Aquella mañana, sin embargo, todo parecía indicar que nuestros planes cambiarían drásticamente. Estaba recogiendo los platos cuando escuché el primer quejido, un sonido bajo casi imperceptible que provenía de Mercedes. Al principio pensé que se trataba de una de sus habituales expresiones de disconformidad. Mi suegra tenía la costumbre de hacer pequeños ruidos para manifestar su desaprobación ante cualquier cosa que yo hiciera. Pero cuando la miré, supe inmediatamente que algo más estaba ocurriendo. Su rostro, normalmente compuesto y altivo, había perdido color. Una fina capa de sudor comenzaba a formarse en su frente, y su mano derecha se había movido instintivamente hacia su abdomen. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y vi algo que nunca antes había visto en sus ojos: miedo. «Madre, ¿estás bien?», preguntó Javier, rompiendo su silencio. Su voz sonaba extrañamente distante, como si viniera de muy lejos. Mercedes no respondió de inmediato. Se limitó a tragar con dificultad, mientras su respiración se volvía cada vez más laboriosa. Francisco dejó el periódico a un lado y se inclinó hacia ella, su rostro mostrando una preocupación que rara vez exhibía. «Mercedes, ¿qué te pasa?», insistió, colocando su mano sobre la de ella. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible, un susurro entrecortado por el dolor. «No me siento bien. Algo no está bien». El vaso de zumo, ahora casi vacío, permanecía sobre la mesa como una presencia acusadora. Lo miré y luego miré a Javier, cuyo rostro había adquirido una palidez enfermiza. Nuestros ojos se encontraron por un breve instante, y lo que vi en los suyos confirmó mis peores temores: culpa, miedo y una horrible realización de lo que acababa de ocurrir. La situación comenzaba a desentrañarse ante mis ojos con una claridad aterradora. El extraño sabor del zumo, el nerviosismo de Javier, y ahora esto. Mi mente conectó los puntos con rapidez, formando una imagen que me heló la sangre. Lo que fuera que Javier había puesto en ese vaso nunca estuvo destinado a su madre. La atmósfera alrededor de la mesa permaneció tensa pero engañosamente ordinaria durante unos minutos más. Carlos seguía hablando sobre su equipo de fútbol, el Valencia CF, mientras don Francisco intentaba aparentar normalidad, ajustando su periódico cada pocos segundos. Doña Mercedes, sin embargo, había terminado su bebida con tragos rápidos, sus labios curvándose en la más tenue de las sonrisas, como si estuviera complacida de haber tomado lo que ella pensaba que estaba destinado a mí. Tragué con dificultad, sintiendo cómo el nudo en mi estómago se hacía cada vez más pesado. «¿Alguien quiere más tortilla?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Nadie respondió. Javier miraba fijamente su plato vacío, mientras Mercedes se acomodaba en su silla con un movimiento extraño, como si de repente la postura que había mantenido durante años hubiera dejado de ser cómoda. Al principio parecía un simple malestar, un carraspeo, una mano que se movía discretamente hacia el estómago, una ligera mueca de incomodidad. Nada que llamara especialmente la atención en una mujer de 65 años. Pero pronto su respiración cambió, volviéndose más superficial y rápida. La vi tragar saliva repetidamente, como intentando deshacerse de un sabor desagradable que se hubiera instalado en su boca. «Mercedes, ¿estás bien?», preguntó don Francisco, bajando finalmente el periódico. Su voz, habitualmente monótona, tenía un deje de preocupación que raramente mostraba.
Estoy perfectamente, respondió ella con ese tono cortante que utilizaba cuando no quería mostrar debilidad. Pero mientras pronunciaba esas palabras, su rostro se contrajo en una mueca involuntaria. Vi cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar el borde de la mesa. Carlos, que hasta ese momento había estado absorto en su relato sobre el último partido que había visto en Mestalla, se calló de repente, notando que algo extraño sucedía. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se movieron de su abuela a mí, interrogantes. «Mamá, ¿qué le pasa a la abuela?», y susurró, inclinándose hacia mí. Antes de que pudiera responderle, Mercedes se dobló ligeramente hacia adelante, un gemido bajo escapando de sus labios. El sonido, tan impropio de ella, nos sobresaltó a todos, rompiendo la frágil paz de la mañana dominical. Todas las miradas convergieron en ella mientras el sonido crecía, transformándose en un quejido más profundo y alarmante. Me duele mucho», consiguió articular entre jadeos, su mano derecha aferrándose con fuerza a su abdomen. Don Francisco se levantó de inmediato, tirando sus servilletas sobre la mesa. «¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele exactamente?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «El estómago es como si me quemara por dentro», respondió ella, el dolor evidentemente sobreponiéndose a su habitual estoicismo. Javier permanecía sentado, inmóvil, como si se hubiera convertido en una estatua. Su rostro había adquirido un tono ceniciento, y pequeñas gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Sus ojos, fijos en algún punto indefinido de la mesa, parecían desenfocados, perdidos en un pensamiento terrible que solo él podía ver. «Javier, tu madre no se encuentra bien», le dije intentando que reaccionara. Pero él solo asintió mecánicamente, sin moverse de su sitio. En ese momento Mercedes intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Don Francisco la sujetó justo a tiempo para evitar que cayeras al suelo. Carlos se había acercado a mí, aferrándose a mi brazo con fuerza, sus ojos muy abiertos reflejando una mezcla de confusión y miedo. «Hay que llevarla al sofá», dije, tomando el control de la situación ante la parálisis de Javier. «Carlos, trae un vaso de agua, por favor». Entre don Francisco y yo, ayudamos a Mercedes a llegar hasta el salón. Cada paso parecía un esfuerzo monumental para ella. Su respiración se había vuelto errática, y pequeños gemidos escapaban de sus labios con cada movimiento. La que siempre había sido una mujer fuerte y orgullosa, ahora se apoyaba pesadamente en nosotros, incapaz de sostenerse por sí misma. La recostamos en el sofá de cuero que ocupaba el centro de nuestro salón. Ese mismo sofá donde tantas veces me había sentado a escuchar sus interminables críticas sobre mi forma de llevar la casa, de educar a Carlos, o de vestirme para las ocasiones especiales. Ahora yacía allí, vulnerable y asustada, un contraste tan marcado con su habitual compostura que resultaba casi irreconocible. Carlos regresó con el agua, pero Mercedes no pudo ni siquiera sostener el vaso. Sus manos temblaban demasiado, y cuando intentó beber, el líquido se derramó por su barbilla. «Deberíamos llamar a una ambulancia», sugirió don Francisco, su voz quebrándose por la preocupación. Nunca lo había visto así, tan asustado y desorientado. En todos los años que llevaba conociéndolo, siempre había sido el hombre pragmático y distante que dejaba que su esposa llevara las riendas de la familia. «Sí, voy a llamar ahora mismo, respondí, sacando mi móvil del bolsillo. Mientras marcaba el número de emergencias, mi mente funcionaba a toda velocidad, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Javier finalmente apareció en el umbral del salón. Se había quedado rezagado en el comedor y ahora observaba la escena con ojos vidriosos, como si estuviera contemplando una pesadilla de la que no podía despertar. Se apoyó en el marco de la puerta, aparentemente incapaz de dar un paso más hacia nosotros.
¿Qué está pasando?, preguntó con voz débil, aunque la pregunta sonaba retórica, como si ya conociera perfectamente la respuesta. Lo miré fijamente mientras hablaba con el operador de emergencias, describiendo los síntomas de Mercedes. En ese momento, una certeza fría y terrible se instaló en mi pecho. Javier sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Él era el responsable. Mientras esperábamos la llegada de la ambulancia, los síntomas de Mercedes empeoraron. Su piel, normalmente impecable gracias a sus costosos tratamientos de belleza, había adquirido un tono grisáceo. El sudor empapaba su blusa de seda, y sus gemidos se habían transformado en gritos entrecortados de dolor. «¡Haz algo!», le gritó don Francisco a su hijo, la desesperación evidente en su voz. Pero Javier se limitó a sacudir la cabeza, como si estuviera diciendo que no había nada que pudiera hacerse. Carlos se había sentado en un rincón del salón, abrazando sus rodillas contra su pecho. Sus ojos iban de su abuela a su padre, intentando comprender la gravedad de la situación. Me acerqué a él y lo abracé, intentando protegerlo de la escena que se desarrollaba ante nosotros. «Va a estar bien, cariño», le susurré al oído, aunque no estaba segura de si eso era cierto. «La ambulancia ya viene en camino». El tiempo parecía haberse ralentizado. Cada minuto se estiraba dolorosamente mientras esperábamos ayuda. Mercedes alternaba entre momentos de quejidos constantes y periodos de silencio inquietante, como si el dolor la hubiera dejado sin fuerzas incluso para gemir. Don Francisco se arrodilló junto al sofá, sosteniendo la mano de su esposa entre las suyas. Su rostro, marcado por años de resignación silenciosa, mostraba ahora una emoción tan cruda y desnuda que resultaba casi indecente presenciarla. «Aguanta, Mercedes», le decía una y otra vez, su voz quebrándose. «Aguanta un poco más». Javier permanecía en el mismo lugar, inmóvil, como un espectador distante de una tragedia que le era ajena. Pero yo sabía que no era así. Cada quejido de su madre, cada espasmo de dolor que recorría su cuerpo, eran consecuencia directa de sus acciones. Y lo peor de todo era la terrible comprensión de que ese dolor, ese sufrimiento, había estado destinado a mí. La claridad de esa idea me golpeó con fuerza, haciendo que me tambaleara ligeramente. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el equilibrio. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Qué lo había llevado a tomar esa decisión? ¿Y qué habría pasado si no hubiera notado el sabor extraño, si hubiera bebido todo el zumo? El sonido de la sirena de la ambulancia me sacó de mis pensamientos. Nunca un ruido me había parecido tan reconfortante como aquel ulular que se acercaba por la calle del Pintor Benedito, nuestro tranquilo barrio de Valencia ahora alterado por la emergencia. Me apresuré a abrir la puerta, mientras don Francisco continuaba intentando confortar a Mercedes, cuya respiración se había vuelto cada vez más superficial. Los vecinos curiosos se asomaban a sus ventanas y balcones, atraídos por el sonido de la sirena y las luces parpadeantes que ahora iluminaban la fachada de nuestro edificio. En un barrio donde todos se conocían, donde los chismes corrían más rápido que el agua por las acequias, sabía que este incidente sería el tema de conversación durante semanas. Los paramédicos entraron en nuestra casa con una eficiencia que contrastaba brutalmente con el caos emocional que reinaba en el ambiente. Eran 2 hombres jóvenes y una mujer de mediana edad que parecía dirigir el equipo. Se movían con precisión, como si cada segundo fuera vital, lo cual probablemente era cierto. «¿Qué ha ocurrido?», preguntó la mujer mientras sus compañeros comenzaban a examinar a Mercedes. «Estábamos desayunando y de repente empezó a encontrarse mal», expliqué, omitiendo deliberadamente mis sospechas. «Se queja de un dolor intenso en el estómago, como si le quemara por dentro». La paramédica asintió mientras tomaba el pulso de Mercedes y comprobaba sus pupilas con una pequeña linterna. «¿Ha comido o bebido algo fuera de lo normal? ¿Alguna alergia conocida?
solo lo mismo que todos nosotros. Intervino don Francisco, su voz temblorosa. Zumo de naranja, pan, tortilla, lo de siempre. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia Javier, que se había retirado hasta un rincón del salón, como queriendo fundirse con las sombras. Su rostro había adquirido un tono ceniciento, y aunque intentaba mantener la compostura, el temblor de sus manos lo delataba. Los paramédicos trasladaron rápidamente a Mercedes a una camilla. Su estado había empeorado. Ahora apenas respondía a los estímulos, y su respiración se había vuelto alarmantemente superficial. La mujer paramédica le colocó una mascarilla de oxígeno, mientras sus compañeros aseguraban las correas de la camilla. «Tenemos que llevarla inmediatamente al hospital», anunció la mujer, dirigiéndose principalmente a don Francisco. «Su estado es grave. ¿Quiere acompañarla en la ambulancia?» Don Francisco asintió, incapaz de articular palabra. En todos los años que llevaba conociéndolo, nunca lo había visto tan descompuesto. Siempre había sido el tipo de hombre que mantenía sus emociones bajo un control férreo, pero ahora parecía haberse desmoronado por completo. «Papá, yo también voy», dijo Carlos de repente, sorprendiéndonos a todos. Había estado tan silencioso desde que comenzó la crisis que casi habíamos olvidado su presencia. «No, cariño», le respondí suavemente. «Es mejor que te quedes aquí conmigo. Tu abuelo nos mantendrá informados de todo, ¿verdad, Francisco?» El anciano asintió distraídamente, sus ojos fijos en su esposa, que ahora era trasladada hacia la puerta por los paramédicos. «Pero quiero ir», insistió Carlos, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Y si la abuela...?» No terminó la frase, pero todos entendimos lo que quería decir. «Tu abuela es fuerte», le aseguré, aunque no estaba segura de creer mis propias palabras. «Los médicos se ocuparán de ella». Mientras los paramédicos se llevaban a Mercedes, con don Francisco siguiéndolos como una sombra desorientada, me giré hacia Javier. Seguía en el mismo rincón, aparentemente incapaz de moverse. «¿No vas a acompañar a tu padre?», le pregunté, mi voz extrañamente tranquila, a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. Javier levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me confirmó todo lo que ya sospechaba. Era una mezcla de pánico, culpa y algo más profundo y perturbador. Resignación, como si supiera que había cruzado un punto sin retorno. «No puedo», murmuró, apenas audible. «¿Qué quieres decir con que no puedes?». Insistí, manteniendo mi voz baja para que Carlos, que se había acercado a la ventana para ver cómo se llevaban a su abuela en la ambulancia, no pudiera oírnos. «No puedo mirarla. No puedo mirarlos a la cara», respondió, su voz quebrándose. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La incredulidad, el miedo y la confusión inicial dieron paso a una furia fría y controlada que nunca antes había experimentado. «¿Qué has hecho, Javier?», pregunté directamente, mi voz apenas un susurro cargado de ira contenida. «¿Qué demonios has puesto en ese zumo?». Él negó con la cabeza como si intentara negar no solo mis palabras, sino la realidad misma de lo que había ocurrido. «Yo no era para ella», balbuceó. «¿No era para ella?», repetí sintiendo cómo la ira crecía dentro de mí. «¿Para quién era entonces, Javier?». «¿Para mí?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y eso fue toda la confirmación que necesitaba. El mundo a mi alrededor pareció tambalearse. 15 años de matrimonio, una vida construida juntos, un hijo en común, y todo ese tiempo había estado viviendo con un hombre capaz de intentar envenenarme. «Carlos», llamé a mi hijo sin apartar la mirada de Javier. «Ve a tu habitación, por favor». «Pero mamá». «Ahora, Carlos», insistí, esta vez con un tono que no admitía réplica. El niño dudó un momento, sus ojos moviéndose entre su padre y yo, captando la tensión palpable que crepitaba en el aire como electricidad estática. Finalmente se dirigió hacia su habitación, sus pasos resonando en el pasillo.
En cuanto escuché la puerta de su habitación cerrarse, me acerqué a Javier. ¿Por qué?, pregunté, mi voz temblando de rabia. Después de todo este tiempo, después de todo lo que hemos compartido, ¿por qué querrías hacerme daño? Javier se dejó caer en el sillón, hundiendo la cabeza entre las manos. No lo entenderías, murmuró. Inténtalo, exigí. Porque sinceramente, Javier, no puedo imaginar que podría justificar que intentaras envenenarme durante el desayuno dominical con tu familia presente. Levantó la cabeza, y sus ojos, aquellos ojos castaños que una vez me habían parecido cálidos y seguros, ahora lucían vacíos y desesperados. El seguro, dijo finalmente. Necesitaba el dinero del seguro. La simplicidad de la respuesta me dejó sin aliento. ¿Un seguro de vida? ¿Esa era la razón por la que había intentado matarme? Por dinero. ¿Qué seguro?, pregunté confundida. Que yo supiera, no teníamos ninguna póliza de seguro de vida particularmente sustanciosa. El nuevo, respondió, su voz monótona, como si estuviera hablando de algo tan banal como el tiempo. Lo contraté hace 3 meses. $500,000. La cifra me golpeó como un puñetazo. $500,000. Mi vida valorada en $500,000. Y lo peor era que ni siquiera sabía de la existencia de ese seguro. ¿Por qué necesitas tanto dinero, Dee?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Deudas, admitió, su mirada fija en el suelo. Deudas de juego. He estado apostando online. Al principio solo eran pequeñas cantidades, pero luego intenté recuperar lo perdido y solo conseguí hundirme más. Cada palabra era como un puñal. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había podido estar tan ciega? Las señales debían haber estado ahí. Su nerviosismo constante, las largas horas frente al ordenador, las llamadas que atendía en privado. ¿Cuánto debes?, pregunté, necesitando conocer la magnitud del desastre. Casi todo, respondió. Y supe que se refería al $500,000 del seguro. Los prestamistas ya han empezado a amenazar. Dijeron que si no pagaba vendrían a por ti y a por Carlos. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Y tu solución fue matarme tú antes? ¿Es esa tu idea de protección familiar? No lo entiendes, insistió, levantándose de repente. Están dispuestos a todo. Son gente peligrosa, Elena. No iba a ser una muerte dolorosa, solo te habrías dormido y no habrías despertado. Habría sido mejor así. La frialdad con la que hablaba de mi muerte me heló la sangre. Este no era el hombre con el que me había casado, el padre de mi hijo. Era un extraño, un monstruo que había estado viviendo bajo mi mismo techo. ¿Y tu madre?, pregunté. ¿Qué hay de ella? ¿Acaso su vida vale menos que la mía? La pregunta pareció desconcertarlo. No pretendía, nunca quise que ella bebiera el zumo. Fue un accidente. Un accidente, le repetí, la palabra sonando hueca y absurda. Tu madre está camino al hospital, posiblemente muriendo. ¿Y lo llamas un accidente? Javier comenzó a llorar abiertamente. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. En otras circunstancias, quizás me habría conmovido, quizás habría intentado consolarlo, pero ahora solo sentía un vacío inmenso donde antes había estado mi amor por él. Necesito llamar a la policía, dije finalmente sacando mi móvil. ¡No!, gritó Javier abalanzándose hacia mí. No puedes hacer eso. ¿Qué será de Carlos? ¿Quieres que crezca sabiendo que su padre está en la cárcel? ¿Y qué prefieres?, repliqué apartándome de él. ¿Que crezca con un padre que intentó matar a su madre? ¿Que viva en una mentira? Javier se quedó inmóvil, como si mis palabras lo hubieran paralizado. Por favor, suplicó, dame tiempo para arreglarlo. Encontraré otra manera de conseguir el dinero. Te lo prometo. Lo miré fijamente, evaluando al hombre que una vez había sido el centro de mi mundo. Ahora solo veía a un extraño, alguien de quien debía protegerme a mí misma y a mi hijo. No hay nada que arreglar, Javier, dije finalmente.
Lo que has hecho no tiene vuelta atrás. En ese momento sonó mi teléfono. Era don Francisco. Con el corazón en un puño contesté, temiendo lo peor. Elena. La voz de mi suegro sonaba extraña, distante. Los médicos dicen que ha sido envenenada. Están haciendo un lavado gástrico, pero no saben si llegará a tiempo. La policía viene hacia la casa, quieren hablar con todos nosotros. Miré a Javier mientras escuchaba las palabras de su padre. Nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi el terror absoluto de un hombre que finalmente comprende las consecuencias de sus actos. Estaremos esperándolos, respondí simplemente, antes de colgar. Después de colgar el teléfono, un silencio pesado se instaló en el salón. Las palabras de don Francisco resonaban en mi cabeza como un eco distante. Ha sido envenenada. La policía viene hacia la casa. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza, como si hasta ese momento hubiera estado flotando en una especie de sueño, incapaz de procesar completamente lo que estaba ocurriendo. Miré a Javier, que se había dejado caer nuevamente en el sillón, su cuerpo desplomado como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado de golpe. Este hombre con quien había compartido mi cama durante 15 años, el padre de mi hijo, había intentado matarme. La enormidad de esa traición era casi imposible de asimilar. Sentí que me faltaba el aire, como si las paredes de nuestro piso en Valencia se estuvieran cerrando sobre mí. La policía viene para acá, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila incluso para mí misma. Tu padre les ha dicho que Mercedes ha sido envenenada. Javier levantó la mirada, sus ojos enrojecidos y húmedos. Elena, por favor, tienes que ayudarme. No puedo ir a la cárcel. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Ayudarte? ¿Después de lo que has intentado hacerme? Tienes suerte de que no te haya matado yo misma. Me sorprendió la frialdad de mis propias palabras, pero también la verdad que contenían. En ese momento, una parte de mí realmente quería hacerle daño, hacerle sentir, aunque fuera una fracción, del terror que yo había experimentado al darme cuenta de que el hombre que supuestamente me amaba había intentado eliminarme. Piensa en Carlos, suplicó, utilizando a nuestro hijo como último recurso. ¿Qué será de él si su padre va a prisión? Si todo esto sale a la luz, deberías haberlo pensado antes de poner veneno en mi zumo, respondí, sintiendo como una ira fría se apoderaba de mí. ¿Qué habría sido de Carlos si tu plan hubiera funcionado? Huérfano de madre y con un padre asesino. Javier se cubrió el rostro con las manos, incapaz de sostener mi mirada. No pensé en nada más que en el dinero, en salir del agujero en el que me había metido. ¿Cuánto tiempo llevas jugando?, pregunté, necesitando entender cómo habíamos llegado a este punto. 3 años, confesó. Al principio eran apuestas pequeñas, en la quiniela, partidos del Valencia. Luego pasé al póker online. Pensaba que podía controlarlo, que solo era un pasatiempo. 3 años. 3 años viviendo una doble vida, ocultándome no solo sus adicciones, sino también sus deudas. 3 años en los que yo había seguido amándolo, confiando en él, construyendo una vida juntos que ahora se revelaba como una completa farsa. ¿Dónde conseguiste el veneno?, pregunté, una parte de mí queriendo conocer todos los detalles, por dolorosos que fueran. Por internet, respondió, su voz apenas audible. Lo compré con un nombre falso. Se suponía que era indetectable, que parecería un ataque al corazón. La frialdad calculada de su plan me heló la sangre. Esto no había sido un arrebato, un momento de locura. Había sido premeditado, planificado con tiempo y cuidado. ¿Cuánto tiempo llevabas planeándolo?, insistí. 2 semanas, admitió, cada palabra pareciendo causarle un dolor físico. Desde que recibí el último ultimátum. Me dijeron que si no pagaba antes de fin de mes, vendrían a por ti y a por Carlos. Me acerqué a la ventana, necesitando poner distancia entre nosotros. Desde allí podía ver la calle tranquila de nuestro barrio, las acacias meciéndose suavemente con la brisa primaveral,
los vecinos paseando, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de nuestras paredes. ¿Cómo podía el mundo seguir tan normal cuando el mío se había hecho añicos? ¿Qué le voy a decir a Carlos?, murmuré, más para mí misma que para Javier. Nuestro hijo adoraba a su padre. ¿Cómo iba a explicarle que el hombre al que tanto admiraba había intentado matar a su madre? No tiene por qué saberlo, dijo Javier, incorporándose un poco. Podríamos decir que fue un accidente, que confundí algún producto de limpieza con el zumo. Me giré hacia él, incrédula. ¿Sigues mintiendo? Incluso ahora. La policía no es estúpida, Javier. Van a analizar el zumo, van a encontrar el veneno, y tú vas a ir a la cárcel. Y si crees que voy a mentir por ti, a poner en riesgo a nuestro hijo por protegerte, es que no me conoces en absoluto. En ese momento escuché la puerta de la habitación de Carlos abrirse. Me tensé, temiendo que hubiera escuchado nuestra conversación. Nuestro hijo apareció en el umbral del salón, su rostro pálido y asustado. «Mamá, ¿la abuela se va a morir?», preguntó su voz pequeña y frágil. El corazón se me encogió. En medio de todo este horror, había olvidado por un momento que Carlos también estaba sufriendo, preocupado por su abuela. A pesar de la relación difícil que yo tenía con Mercedes, ella siempre había sido una buena abuela Coqui, a su manera estricta y tradicional. «No lo sé, cariño», respondí honestamente, acercándome a él para abrazarlo. «Los médicos están haciendo todo lo posible para ayudarla». Carlos miró a su padre, que seguía hundido en el sillón, incapaz de levantar la mirada. «¿Por qué papá está llorando?». «¿Qué pasa?», sentía Javier tensarse ante la pregunta de nuestro hijo. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo protegerlo de una verdad que destruiría su mundo? «Tu padre está muy preocupado por la abuela», dije finalmente, optando por una verdad a medias. «Todos lo estamos». Carlos asintió, aunque pude ver en sus ojos que no estaba completamente convencido. A sus 12 años era lo suficientemente perceptivo como para sentir que algo más grave estaba ocurriendo. «¿Por qué no vas a tu habitación a cambiarte?», sugerí suavemente. «Pronto vendrán unas personas que necesitarán hablar con nosotros». «¿Qué personas?», preguntó frunciendo el ceño. «Policía», respondí, decidiendo que al menos en esto sería sincera. «Necesitan averiguar qué le ha pasado a la abuela». Los ojos de Carlos se abrieron con alarma. «¿Policías? Pero si ha sido un accidente, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, sobresaltándonos a todos. Habían llegado antes de lo que esperaba. «Ve a tu habitación, Carlos», dije con firmeza. «Te llamaré cuando puedas salir». Por una vez, no discutió. Se dio la vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta tras él. Me giré hacia Javier, que se había puesto de pie, su rostro una máscara de pánico. «Es tu última oportunidad», le dije en voz baja pero firme. «Dime la verdad completa ahora, porque te juro por nuestro hijo que si descubro que me has mentido en algo más, me aseguraré personalmente de que pases el resto de tu vida en la cárcel». Javier me miró, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi algo de la persona que una vez había amado en sus ojos. Arrepentimiento, vergüenza y un profundo dolor. «Te he dicho toda la verdad», respondió. «Tengo deudas de juego, intenté matarte por el dinero del seguro y ahora mi madre está pagando por mi culpa. ¿No hay nada más que decir?». El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Con un último vistazo a Javier, me dirigí hacia la puerta, cada paso sintiéndose como si caminara hacia el borde de un precipicio. Lo que ocurriera en las próximas horas cambiaría nuestras vidas para siempre. Y una parte de mí aún no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. Tomé una respiración profunda, intentando calmar los latidos desbocados de mi corazón, y abrí la puerta. Al abrir la puerta, me encontré frente a 2 agentes de la Policía Nacional, un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y expresión seria, y una mujer joven, probablemente en la treintena, de cabello oscuro recogido en una coleta severa.
Ambos vestían de civil, pero sus placas, que me mostraron inmediatamente, dejaban claro su propósito. Buenos días, soy el inspector Ramírez, y esta es mi compañera, la subinspectora Ortiz. Se presentó el hombre. Estamos aquí por un posible caso de envenenamiento. ¿Es usted Elena Martínez? Sí, soy yo, respondí, haciéndome a un lado para dejarles entrar. Les estábamos esperando. El inspector Ramírez me miró con curiosidad, como si mi tranquilidad le resultara sospechosa. ¿Les estaban esperando? Mi suegro llamó hace unos minutos. Nos dijo que la policía vendría, expliqué, conduciendo a los agentes hacia el salón donde Javier seguía de pie, inmóvil como una estatua. Este es mi marido, Javier Moreno, les presenté, observando cómo la mirada de Javier pasaba del miedo al pánico al ver a los policías. Señor Moreno, saludó el inspector con un leve asentimiento. Tenemos entendido que su madre ha sido ingresada en el Hospital La Fe con síntomas de envenenamiento. Javier asintió mecánicamente, incapaz de articular palabra. La subinspectora Ortiz, que hasta ahora había permanecido en silencio, comenzó a examinar discretamente el salón, sus ojos deteniéndose en cada detalle. ¿Está su hijo en casa? Pus, preguntó el inspector mirando a su alrededor. Sí, está en su habitación, respondí. Preferiría que no participara en esto si es posible. Solo tiene 12 años y está muy asustado. El inspector asintió comprensivamente. Lo entiendo. De momento no será necesario hablar con él, pero necesitamos que nos expliquen exactamente qué ha ocurrido esta mañana. La subinspectora Ortiz sacó una pequeña libreta y un bolígrafo, preparándose para tomar notas. Miré a Javier esperando que dijera algo, que confesara, que asumiera la responsabilidad de sus actos, pero seguía paralizado por el miedo. Estábamos desayunando. Comencé decidiendo tomar la iniciativa. Mi marido, nuestro hijo Carlos, mis suegros y yo. Javier había preparado el desayuno como hace todos los domingos. ¿Qué estaban desayunando exactamente? Interrumpió la subinspectora su bolígrafo Poised sobre el papel. Tortilla española, pan con tomate, fruta y zumo de naranja, respondí, recordando los detalles con una claridad sorprendente. Mi suegra, doña Mercedes, empezó a encontrarse mal poco después de beber su zumo. ¿Todos bebieron el mismo zumo?, preguntó el inspector, sus ojos fijos en Javier, que había empezado a sudar visiblemente. Aquí estaba, el momento de la verdad. Podía mentir, proteger a Javier, decir que todos habíamos bebido del mismo zumo y que por alguna razón solo Mercedes se había visto afectada. O podía decir la verdad. No, respondí finalmente. El zumo que bebió doña Mercedes estaba destinado a mí. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Javier cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Los agentes intercambiaron una mirada rápida antes de volver su atención hacia mí. ¿Qué quiere decir con que estaba destinado a usted?, preguntó el inspector Ramírez, su voz ahora más afilada. Tomé una respiración profunda. Mi marido me sirvió un vaso de zumo. Cuando lo probé, noté un sabor extraño, metálico. No me lo bebí. Mi suegra, que siempre ha sido crítica conmigo, interpretó mi rechazo como un desplante. Tomó mi vaso y se bebió el zumo. La subinspectora Ortiz dejó de escribir y miró directamente a Javier. «Señor Moreno, ¿tiene algo que decir al respecto?». Javier abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Parecía un hombre ahogándose, luchando por respirar. «Creo que deberíamos sentarnos», sugirió el inspector, señalando hacia los sillones. «Esta conversación parece que va a ser larga». Nos acomodamos en los sofás, los agentes frente a nosotros, como si fuera una extraña reunión social. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con la gravedad de lo que estábamos discutiendo. «Señor Moreno», comenzó de nuevo el inspector, su tono ahora más severo. «Su esposa acaba de sugerir que usted intentó envenenarla. ¿Es eso cierto?».
Los segundos pasaron, tensos, interminables. Finalmente Javier asintió, un movimiento casi imperceptible. «Necesito que lo diga en voz alta, señor Moreno», insistió el inspector. «Sí», murmuró Javier, su voz apenas audible. «Es cierto». La subinspectora Ortiz anotó algo rápidamente en su libreta, mientras el inspector Ramírez continuaba con el interrogatorio. «¿Por qué? ¿Cuál era su motivo?» Javier me miró, una súplica silenciosa en sus ojos, pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba saliendo a la luz, y nada de lo que dijera o hiciera podría cambiar eso. «Tengo deudas», confesó finalmente, su voz quebrándose. «Deudas de juego. Hace 3 meses contraté un seguro de vida para Elena, $500,000. Pensé que era la única salida». El inspector Ramírez asintió lentamente, como si la confesión confirmara algo que ya sospechaba. «¿Dónde consiguió el veneno?» «Por internet», respondió Javier, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo monumental. «Con un nombre falso». «¿Qué tipo de veneno era, Coay?», preguntó la subinspectora. «No lo sé exactamente», admitió Javier, algo que se suponía que era indetectable, que parecería un ataque cardíaco. Vi cómo los agentes intercambiaban otra mirada significativa. Claramente, la premeditación y el cálculo hacían que el crimen fuera aún más grave. «Señor Moreno, voy a tener que pedirle que nos acompañe a comisaría», dijo el inspector Ramírez poniéndose de pie. «Está detenido por intento de homicidio». Javier no protestó, no intentó resistirse, se limitó a asentir, como si hubiera estado esperando este momento desde que todo comenzó. «¿Puedo hablar con mi hijo antes?», preguntó, su voz apenas un susurro. El inspector dudó un momento, pero finalmente asintió. 5 minutos. La subinspectora Ortiz le acompañará. Mientras Javier se dirigía hacia la habitación de Carlos, escoltado por la agente, el inspector Ramírez se volvió hacia mí. «Señora Martínez, necesitaremos su declaración completa en comisaría. También tendremos que registrar la casa y llevarnos muestras de ese zumo, si es que queda algo». «Entiendo», respondí, sintiéndome extrañamente desconectada, como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona. «Haré lo que sea necesario». «¿Hay algo más que deba saber?», preguntó, su tono suavizándose ligeramente. ¿Había habido amenazas previas? ¿Violencia? Negué con la cabeza. Nunca. Hasta esta mañana habría dicho que teníamos un matrimonio normal, feliz incluso. Una risa amarga escapó de mis labios. «Supongo que no conoces realmente a alguien hasta que intenta matarte». El inspector me miró con una mezcla de compasión y respeto profesional. «Lamento que esté pasando por esto, especialmente con un hijo de por medio». En ese momento, escuché la puerta de la habitación de Carlos abrirse. Javier apareció en el pasillo, flanqueado por la subinspectora Ortiz. Su rostro estaba devastado, los ojos enrojecidos e hinchados. Carlos apareció detrás de él confundido y asustado. «Papá, ¿a dónde vas?», preguntó su voz pequeña rompiendo el silencio. «¿Por qué te llevan estos señores?». Javier se arrodilló frente a su hijo, colocando sus manos sobre los hombros del niño. «Tengo que irme con ellos por un tiempo, Carlos. He hecho algo malo y tengo que afrontar las consecuencias». «¿Qué has hecho?», insistió Carlos, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Es por la abuela». «¿Le has hecho daño a la abuela?». Javier miró a su hijo, incapaz de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. «Lo siento mucho, hijo, lo siento por todo». El inspector Ramírez se acercó a ellos. «Es hora de irnos, señor Moreno». Javier asintió, dando un último abrazo a Carlos antes de ponerse de pie. Miró hacia mí, como queriendo decir algo más, pero finalmente bajó la mirada y se dejó conducir hacia la puerta por los agentes. Carlos corrió hacia mí, abrazándose a mi cintura mientras veíamos cómo se llevaban a su padre.
Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué se llevan a papá? Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a fluir libremente. Te lo explicaré todo, cariño, pero no ahora. Ahora necesitamos ser fuertes, ¿vale? La puerta se cerró tras los agentes y Javier, dejándonos solos en un apartamento que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacío. A través de la ventana, pude ver cómo introducían a Javier en un coche policial. Su cabeza gacha, los hombros hundidos por el peso de sus acciones. En ese momento sonó mi teléfono. Era don Francisco otra vez. Con el corazón en un puño, contesté, temiendo recibir la noticia de que Mercedes había fallecido. Elena, la voz de mi suegro sonaba extrañamente animada. Los médicos dicen que va a salir adelante. Han conseguido extraer la mayor parte del veneno a tiempo. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Al menos eso, al menos no tendríamos que añadir un homicidio a la lista de tragedias de este día. Después de que se llevaran a Javier, la casa quedó sumida en un silencio espeso, casi tangible. Carlos se había refugiado en su habitación, negándose a hablar o a comer, encerrándose en un mutismo que me preocupaba profundamente. Yo me movía por las habitaciones como un fantasma, incapaz de asimilar completamente la magnitud de lo ocurrido. Cada rincón de nuestro hogar parecía contaminado por la traición, cada objeto cotidiano un recordatorio de la vida que creía tener, y que ahora se revelaba como una ilusión. La llamada de don Francisco había sido el único rayo de luz en aquel día oscuro. Mercedes sobreviviría. Los médicos habían conseguido realizar un lavado gástrico a tiempo, extrayendo gran parte del veneno antes de que causara daños irreversibles. Estaría hospitalizada varios días, bajo observación, pero las perspectivas eran buenas. Una parte de mí se preguntaba cómo sería nuestro próximo encuentro. ¿Sabría ella que el veneno estaba destinado a mí? ¿Entendería que, irónicamente, yo le había salvado la vida al sospechar del zumo? Esa tarde tuve que ir a la comisaría a prestar declaración formal. Dejé a Carlos con una vecina de confianza, Pilar, una mujer mayor que siempre había sido amable con nosotros y que no hizo preguntas cuando le dije que tenía que salir por un asunto urgente. Su discreción fue un pequeño consuelo en medio del caos. La comisaría de Policía Nacional en la calle Bailén era un edificio gris e impersonal. Mientras esperaba mi turno para declarar, sentada en una sala de espera con luz fluorescente, me pregunté cuántas otras personas habrían pasado por allí, sus vidas destrozadas por la violencia o la traición. ¿Cuántas otras mujeres habrían descubierto, como yo, que el hombre con el que compartían su vida era capaz de lo impensable? Señora Martínez, me llamó la subinspectora Ortiz sacándome de mis pensamientos. ¿Puede pasar ahora? Mi declaración duró casi 2 horas. Relaté todos los detalles de la mañana desde la preparación del desayuno hasta el momento en que noté el sabor extraño en el zumo. Describí cómo había sospechado inmediatamente que algo no estaba bien. El instinto primario de supervivencia que me había hecho detenerme antes de tragar más de un sorbo. Les hablé también de la confesión de Javier, de las deudas de juego y del seguro de vida que había contratado sin mi conocimiento. ¿Nunca notó nada extraño en el comportamiento de su marido?, preguntó el inspector Ramírez, que dirigía el interrogatorio. Gastos inexplicados, llamadas secretas, ausencias prolongadas. Pensé en los últimos meses, intentando recordar cualquier señal que pudiera haber pasado por alto. Ahora que lo dice, sí, había pequeñas cosas. Javier pasaba mucho tiempo en el ordenador, decía que estaba trabajando. A veces recibía llamadas y salía de la habitación para hablar. Y últimamente estaba más nervioso, más irritable. Es habitual en los ludópatas, comentó la subinspectora. El estrés de las deudas, el miedo a ser descubiertos, acaba afectando a todos los aspectos de su vida. Pero de ahí a intentar matarme, murmuré.
aún incapaz de conciliar al Javier que conocía con el hombre que había planeado mi muerte con tanta frialdad. El juego patológico puede destruir completamente el juicio moral de una persona, explicó el inspector. Hemos visto casos similares. La desesperación les lleva a considerar opciones que en circunstancias normales serían impensables. Cuando terminé mi declaración, me informaron de que Javier permanecería detenido hasta su comparecencia ante el juez, probablemente en un plazo de 72 horas. Dada la gravedad del delito y el riesgo de fuga, lo más probable es que el juez decrete prisión provisional, me explicó el inspector. Salí de la comisaría entrada la noche, con una extraña sensación de vacío. El aire cálido de Valencia en mayo me golpeó el rostro, trayendo consigo el aroma de los naranjos en flor. Un olor que siempre me había parecido reconfortante, pero que ahora me revolvía el estómago, asociado irremediablemente con el zumo envenenado. Caminé sin rumbo por un rato, incapaz de regresar a una casa, necesitando tiempo para ordenar mis pensamientos. Mis pasos me llevaron instintivamente hacia el río Turia, ahora convertido en un hermoso jardín que atravesaba la ciudad. Me senté en un banco, observando a las parejas que paseaban de la mano, a las familias con niños, a los corredores que aprovechaban la frescura del anochecer. Vidas normales, ajenas al horror que había sacudido la mía. ¿Qué iba a hacer ahora? La pregunta se repetía en mi mente como un eco persistente. ¿Cómo explicarle a Carlos lo que había hecho su padre? ¿Cómo enfrentarme a mis suegros, especialmente a Mercedes, después de lo ocurrido? ¿Cómo seguir adelante cuando los cimientos mismos de mi existencia se habían desmoronado? El futuro se extendía ante mí como un territorio, desconocido y amenazante. Tendría que vender la casa, buscar un nuevo lugar para vivir con Carlos, lejos de los recuerdos y de las miradas curiosas de los vecinos. Tendría que encontrar la manera de mantener a mi hijo económicamente, ahora que Javier no estaría. Tendría que ser tanto madre como padre para Carlos, ayudarlo a procesar el trauma de perder a su padre de esta manera. Cuando finalmente regresé a casa, encontré a Carlos dormido en el sofá esperándome. Pilar me explicó que se había negado a irse a la cama hasta que yo volviera. No ha querido hablar de lo que ha pasado, me dijo en voz baja. Pero ha estado llorando. Es normal, pobrecito. Necesitará tiempo. Le agradecí su ayuda y la acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me apretó la mano con afecto. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, estoy aquí. No estás sola, Elena. Sus palabras, simples pero sinceras, me conmovieron más de lo que esperaba. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día comenzaron a fluir libremente. Pilar me abrazó en silencio, permitiéndome desahogarme por fin. Gracias, murmuré cuando finalmente me separé de ella. No sé qué habría hecho hoy sin tu ayuda. Las vecinas estamos para eso, respondió con una sonrisa triste. Y recuerda, esto también pasará. Todo pasa, lo bueno y lo malo. Después de que Pilar se marchara, me senté junto a Carlos en el sofá, observando su rostro dormido. Parecía tan pequeño, tan vulnerable. ¿Cómo iba a protegerlo del dolor que se avecinaba? ¿Cómo explicarle que su padre, el hombre que le había enseñado a montar en bicicleta, que le llevaba a ver jugar al Valencia CF, que le contaba cuentos antes de dormir, había intentado matar a su madre? Con cuidado para no despertarlo, lo tomé en brazos y lo llevé hasta su cama. Pesaba más de lo que recordaba. O quizás era yo la que se sentía más débil después de este día interminable. Lo arropé y deposité un beso en su frente, permitiéndome un momento de ternura en medio de tanta oscuridad. De vuelta en el salón, mi mirada se detuvo en las fotografías familiares que decoraban las paredes. Javier y yo el día de nuestra boda, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Carlos recién nacido, en brazos de su padre, que sonreía con orgullo. Los tres en la playa de la Malvarrosa, en Navidad con mis padres, en Fallas. Fragmentos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. El teléfono sonó, sobresaltándome. Era don Francisco. Elena. Su voz sonaba cansada, envejecida.
Los médicos dicen que Mercedes podrá recibir visitas mañana. Me preguntaba si tú y Carlos querríais venir. La invitación me sorprendió. Había esperado recriminaciones, ira, quizás incluso que me culparan por lo ocurrido. ¿Estás seguro, Francisco? Después de todo lo que ha pasado. Precisamente por eso, respondió con firmeza. Esto nos ha golpeado a todos, Elena. Pero tú y Carlos sois familia, y ahora más que nunca necesitamos estar unidos. Sus palabras me conmovieron profundamente. A pesar de todo, a pesar de que había sido su propio hijo quien había causado este desastre, don Francisco no me rechazaba. Al contrario, me tendía una mano cuando más lo necesitaba. Gracias, dije, mi voz quebrándose. Iremos, claro que iremos. Después de colgar, me senté en el sofá, abrumada por las emociones contradictorias que bullían en mi interior. Rabia hacia Javier por lo que había intentado hacerme, por el daño que había causado a nuestra familia. Miedo ante un futuro incierto, lleno de dificultades que tendría que afrontar sola. Culpa por no haber visto las señales, por no haber podido evitar que llegáramos a este punto. Pero también, en algún lugar profundo de mi ser, un extraño sentimiento de liberación, como si una venda hubiera caído de mis ojos, permitiéndome ver la verdad por primera vez. El silencio de la noche me envolvió mientras permanecía allí sentada, contemplando los fragmentos de mi vida destrozada. No sabía cómo iba a reconstruirla, ni qué forma tendría cuando lo hiciera. Pero de una cosa estaba segura: sobreviviría. Por Carlos, por mí misma, encontraría la manera de seguir adelante. A la mañana siguiente, el timbre de la puerta me despertó. Me había quedado dormida en el sofá, vestida, demasiado agotada para arrastrarme hasta la cama. Desorientada me levanté para abrir, preguntándome quién podría ser tan temprano. Era la subinspectora Ortiz, acompañada por otro agente. Sus rostros serios me alertaron inmediatamente de que algo no iba bien. «Señora Martínez», comenzó ella, su voz profesional pero con un deje de compasión. «Lamento informarle que su marido, Javier Moreno, ha sido encontrado muerto en su celda esta madrugada. Al parecer, se ha suicidado». El mundo pareció detenerse por un instante. Las palabras flotaban en el aire, incomprensibles, como si estuvieran en un idioma que no pudiera entender. Javier, muerto. Javier, que había intentado matarme, que había envenenado a su propia madre por error, que había sido arrestado apenas unas horas antes, ya no existía. ¿Cómo? Conseguí preguntar, mi voz apenas un susurro. Se ahorcó con su propia camisa, explicó la subinspectora. Lo encontraron durante la ronda de las 4 de la madrugada. El médico forense estima que llevaba muerto aproximadamente 1 hora. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo que mis piernas ya no podían sostenerme. El agente que acompañaba a Ortiz dio un paso adelante, como temiendo que me desmayara. «¿Necesita que llamemos a alguien?», preguntó la subinspectora. «¿Algún familiar que pueda acompañarla en estos momentos?». Pensé en mis padres, que vivían en Alicante, a 2 horas de distancia. En don Francisco, que ya tenía bastante con cuidar de Mercedes en el hospital. En Carlos, que aún dormía, ajeno a esta nueva tragedia que tendría que explicarle. «No, estoy bien», mentí. «Solo necesito tiempo para procesarlo». La subinspectora asintió comprensivamente. «Le dejaremos los detalles sobre dónde debe dirigirse para los trámites, después. Y por supuesto, la investigación sobre el intento de envenenamiento continuará, para cerrar el caso oficialmente». Después de darme sus tarjetas y asegurarse una vez más de que no iba a colapsar en cuanto cerraran la puerta, los agentes se marcharon. Me quedé allí de pie, en el recibidor, durante lo que parecieron horas, incapaz de moverme, de pensar, de sentir. Finalmente, el sonido de la puerta de la habitación de Carlos abriéndose me sacó de mi estupor. Mi hijo apareció en el pasillo, frotándose los ojos, su pelo revuelto por el sueño.
Mamá, ¿quién era? Preguntó bostezando. Lo miré, y por un momento me pregunté si esto no sería una pesadilla. Si no despertaría en cualquier momento junto a Javier, en la vida normal y segura que creía tener hasta ayer. Pero la realidad era esta. Mi marido había intentado matarme. Había envenenado a su madre por error. Había sido arrestado y ahora se había quitado la vida, dejándonos a Carlos y a mí para recoger los pedazos. Ven aquí, cariño, dije extendiendo mis brazos hacia él. Tenemos que hablar.